Ahora sí, quiero dar la bienvenida a Carlos Rosales, quien les mencionaba que nos acompaña desde Panamá. Este es el momento donde prendes tu cámara, tu micrófono, Carlos, y seguramente dar inicio a este especial espacio. Hablemos de Sales Velocity, porque necesitamos vender más rápido y diferente. Los dejo en buenas manos. Gamito, gracias como siempre por tu puntualidad y por hacer que todo esto sea posible. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy especial porque aunque aquí dice que está patrocinado por Neurosales y por EDVE, es cierto, este es un webinar que ambas organizaciones, Escuela de Venta y Consultores Neurosales, estamos patrocinando, pero realmente hay un nuevo patrocinador en esta actividad que de alguna manera queremos hoy presentar, porque yo creo que esto es junto con ahora mi socio, hasta hace poco era mi compañero en EDVE, ahora mi socio, pues vamos a estar hablando y vamos a presentarte un concepto, ¿ok? Que está patrocinado bajo una nueva empresa que se llama LinkedIn, ¿ok? LinkedIn es una empresa que hemos constituido Blas Martínez y mi persona para poder dar servicios, vamos a llamarlo de marketing, o sea, un servicio de marketing aplicado a LinkedIn, es decir, cómo utilizar esta poderosa herramienta llamada LinkedIn o LinkedIn, como tú la pronuncies, ¿ok? Y servicios de mercadeo. Y por eso nos hemos unido dos estilos diferentes, dos formas de trabajarlo diferentes. Por un lado, Blas Martínez y por otro lado, un servidor, Carlos Rosales. Así que hoy le damos la bienvenida, Blas, a nuestro tercer patrocinador de este webinar, que es LinkedIn. Cuéntanos un poco, Blas, de esta iniciativa de LinkedIn para yo entonces empecemos después a hablar de este concepto que ha llamado muchísimo la atención, que es el tema de la velocidad de las ventas o Sales Velocity. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y hola a todo el mundo. También gracias a Gabo por la presentación y por dar esas instrucciones. Pues no me voy a centrar mucho en LinkedIn, pero sí quiero contar, porque hoy mi objetivo es que conozcamos Sales Velocity y que podamos implementarlo, que podamos realmente tener resultados desde hoy. Y ahora veremos eso de los objetivos del día de hoy. Pero sí es cierto que estoy muy contento, muy contento, porque hoy puedo utilizar ya esa marca de agua y esos colores, esa tipografía en la presentación que es LinkedIn, porque LinkedIn nace precisamente de la conjunción, como bien decías, de dos formas de ver las ventas y el marketing. Para mí, marketing y ventas son hermanos siameses, ni siquiera hermanos gemelos. La línea divisoria entre marketing y ventas en los últimos 5 años se ha erradicado, ha desaparecido, o en algunos casos, si está, es muy difusa. Y LinkedIn nace precisamente para ayudar a empresas B2B, sobre todo, a aprovechar una herramienta fabulosa como es LinkedIn para conseguir nuevos prospectos, nuevas ventas y, sobre todo, y aquí muy importante, y meto la cuña del webinar de hoy, que es a lo que venimos, muy importante, incrementar la velocidad de ventas de nuestros clientes. Y además de eso, aunque nos basamos en LinkedIn como piedra angular, también trabajamos con otras plataformas como puede ser Facebook en el momento en el que lo necesitemos, o YouTube. Excelente, Blas. Bueno, dado esta bienvenida a esta nace una estrella que es LinkedIn, ok, agencia de marketing, pues vamos a hablar de este tema. Este tema, la verdad que en lo personal me ha tenido apasionado en los últimos meses, desde donde me reencontré con esta ecuación y han ocurrido cosas muy interesantes. Primero, bueno, desde LinkedIn, desde la EDVE, que es Escuela de Ventas, pues además unimos 2 personas más. Agustín, que es el CEO de la escuela de venta allá en Madrid, y con Alejandro Peñalosa, un experto en el mundo B2B altamente reconocido. Entonces, los 4 que tenemos vivimos en 4 países distintos, en nacionalidades distintas, pues nos juntamos para hacer un programa
especializado que vamos a hablar al final y por eso queremos pedirte que estés hasta el último momento, pues vas a tener una grata sorpresa para ti. Oye, un programa que te va a llevar tus ventas a otro nivel. Y el tema es el Sales Velocity. Como dijo Gabo, en la semana pasada tuvimos a Peñalosa, a Alejandro, quien hizo un análisis, si se quiere, muy científico. A mí me encantó porque su estilo fue de data dura, nos mostró cómo el que tú apliques este concepto, el que tú apliques esta sencilla pero no fácil ecuación en tus ventas, vendas lo que tú vendas, va a cambiar las cosas. Y te lo aseguro y lo digo con tanta certeza porque tu forma o tus conversaciones con tu equipo o contigo misma va a cambiar. Cuando tú empieces a trabajar y elaborar cada una de estas 4 variables, entonces, oye, tu forma de pensar va a ser mucho más educada, orientada a la productividad. Esto sí, es una fórmula, es una ecuación orientada a medir productividad. Hay otros factores importantes en las ventas, pero aquí lo que queremos es que tú aprendas o que tú refuerces tus estrategias para vender más, pero sobre todo para vender mucho más rápido. Entonces, tuvimos la semana pasada la visión de Alejandro Peñalosa, a quien, como dijo Gabo, vamos a pasar el enlace en YouTube por esta vía para que lo puedas ver, para que tengas una cara de esta moneda. Ahora vamos a traer otra de una persona muy distinta, obviamente, a Alejandro, una persona muy orientada a la tecnología, mucho más joven que Alejandro y que yo, y eso tiene unas connotaciones muy importantes, pero que sobre todo, Blas, que lo hemos tenido varias veces en nuestras actividades, acabamos de hacer un masterclass de 2 horas maravilloso de top seller, de cómo usar precisamente LinkedIn para vender, y si algo te aseguro de este señor es que vas a aprender. Es una persona que está súper actualizado en el último detalle tecnológico, pero desde una manera práctica. O sea, y lo que hoy queremos es tener la visión de otro. La otra vez era la visión de una persona netamente de venta industrial, B2B, tecnológica, venezolano que vive en Venezuela y que vive en esa realidad. Ahora tenemos a un español que vive en México, que también trabaja el mundo de B2B, pero también que tiene una gran asistencia en el mundo del marketing. Así que, amigo mío, pues bienvenidos y empecemos por explicar a nuestra audiencia, para ti, qué es esto del Sales Velocity, y a partir de ahora, pues yo me voy a estar pendiente de los comentarios y cualquier participación, vuelvo a prender mi cámara y te acompaño en cualquier comentario. ¿Ok? Así que, amigos míos, disponga usted de este espacio y vamos entonces a ilustrarnos en qué consiste esta ecuación y cómo la podemos llevar a la práctica desde ya. ¿Ok? Adelante, amigo mío. Muchas gracias, Carlos. Pues precisamente la semana pasada tuvimos un acercamiento muy analítico, muy profesional de Sales Velocity y evidentemente algunos de las personas que hoy nos acompañan, de los que veo en el chat, ya nos acompañaron la semana pasada. No he querido repetir para nada esa fórmula. Las personas que no hayan visto ese webinar, como ha dicho Gabo, como ha repetido Carlos, van a tener acceso. Y hoy quiero acercarme desde otro punto de vista, no tan analítico, pero sí enfocado en ser eficiente, en tener resultados y tenerlos lo más pronto posible. Lo primero que tengo que decir es los objetivos de esta sesión de hoy. Tenemos 3 grandes objetivos. El primero de ellos es incrementar la velocidad de ventas, pero hacerlo hoy. Literalmente, hoy quiero que tengan herramientas para incrementar la velocidad de ventas. No quiero que lo hagas mañana, dentro de un mes, ni siquiera quiero que comiences a hacerlo en el curso de Sales Velocity Challenger con nosotros. Aunque quiero que nos acompañes, y ese va a ser otro de los objetivos, quiero que esta sesión, esta masterclass, realmente te sirvan para conocer tu Sales Velocity y para poder incrementarlo. El segundo objetivo va a ser descubrir, que va ligado al primero, evidentemente, descubrir 5 cosas que puedes hacer hoy mismo.
de nuevo, no mañana, hoy, para incrementar tu Sales Velocity. Y el tercero, y te lo digo desde ya porque yo sé que muchas veces cuando alguien entra en un webinar se pregunta, ¿y será para venderme y demás? Pues sí y no. Al final sí te voy a decir cómo Carlos, Alejandro, Agustín y yo te podemos ayudar a incrementar el Sales Velocity paso a paso. Además, con 4 visiones distintas, pero además de eso, como digo, hoy, más allá de que luego te muestre el curso, hoy mismo vamos a trabajar en ello. Así que, pues, ¿quién soy yo? Para quien no me conozca, aunque ya Carlos y Gabo han contado algo sobre mí, soy Blas Martínez, soy consultor de marketing y ventas. Y para mí, marketing y ventas, lo he dicho antes, van unidas. Al final deben tener el mismo objetivo y el objetivo es conseguir más ventas más rápido. Y, sobre todo, mejor cualificados. Y ahora vamos a ir a eso porque eso es muy importante para nuestro LinkedIn, para nuestro Sales Velocity. Y además, como ha dicho Carlos, soy cofundador junto a él de LinkedIn. Pero vamos allá, porque no quiero que perdamos el tiempo en presentaciones y demás. Lo que quiero es que aumentemos el Sales Velocity. Pero claro, para aumentar el Sales Velocity necesitamos varias cosas. Lo primero es saber ¿qué demonios es eso de Sales Velocity? Porque incluso he preguntado en el chat de LinkedIn con algunos de mis contactos si conocían cuál era su Sales Velocity. Y ninguno de mis contactos que está hoy aquí está calculando su Sales Velocity. Entonces, o incluso a aquellos que creían que sí lo estaban utilizando, que sí lo estaban midiendo, cuando me daban retroalimentación, me daba cuenta que en realidad no estaban midiendo realmente su Sales Velocity. Así que lo primero que tenemos que saber es qué es y segundo, dentro de ese mismo primer punto, es calcularlo. Así que primero, ¿qué es? Sales Velocity es una métrica que nos ayuda a determinar la velocidad de ingresos de un vendedor o de un equipo de ventas. Es decir, cuánto tiempo o cuánto dinero está generando diariamente tu equipo de ventas o tu vendedor. O lo que es lo mismo, cuánto dinero está generando al día tu proceso de ventas. Y esta última definición es crucial porque estamos hablando del proceso de ventas. Eso significa que más allá de un mero análisis ha pasado de lo que ha sucedido con nuestras ventas, Sales Velocity es una métrica que nos va a dar mucha información de qué debemos hacer a futuro para poder mejorar esos resultados. A mí me gusta decir que Sales Velocity ayuda a determinar cuál es el estado de salud de nuestro proceso de ventas. Y por lo tanto, si lo que estamos midiendo es un estado de salud, podemos hacer una analogía con un análisis de sangre. Vamos a pensar que a nosotros nos duele la cabeza. Eso es solo un síntoma. El hecho de que nos duela la cabeza es solo un síntoma. Podemos tomarnos una pastilla y demás, pero probablemente lo que estemos haciendo es enmascarar el síntoma y no atajar de raíz aquello que está causando el dolor de cabeza. Si vamos al doctor y el doctor nos hace un análisis de sangre, va a determinar exactamente por qué nos duele la cabeza. ¿Qué es ese indicador dentro de todas las mediciones que van a hacer los doctores que está haciendo que nuestro dolor de cabeza esté presente? Por ejemplo, y me lo voy a inventar porque no sé nada, absolutamente nada de sanidad, y de cuestiones médicas, pero vamos a pensar que nos hacemos un análisis y de repente aparece que tenemos los triglicéridos altos. Pues bien, probablemente ese indicador de triglicéridos altos hace que nos duela la cabeza. Y en lugar de tomarnos la famosa pastilla, podemos, además de hacerlo para evitar el dolor inmediato, podemos implementar una serie de acciones para hacer que
el indicador de triglicéridos baje y por lo tanto tengamos una salud correcta. Pues bien, igual que lo hace nuestro doctor, nosotros como vendedores, como directores de ventas o como directores de nuestra empresa, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una analítica directa a nuestro proceso de ventas para saber si realmente está sano o no. Como digo, lo que mide Sales Velocity es la velocidad de ventas. O lo que es lo mismo, el nivel de ingresos diarios que produce un equipo de ventas o un vendedor. ¿Cómo se calcula? Se calcula a través de 4 indicadores. En este caso vemos aquí la fórmula. Esos indicadores es, en primer lugar, el número de oportunidades de venta. En este caso estaríamos hablando de los procesos de venta iniciados realmente. No basta con decir, tengo una base de datos de 300 personas que le he comprado a Cámara de Comercio. Eso no es tener una oportunidad de ventas. Una oportunidad de ventas es estar sentado, sea física o virtualmente, con un MQL, es decir, un lead cualificado por marketing. Si no estamos sentados ante un MQL o si no nuestro proceso de marketing no nos está trayendo a leads y lo hacemos a través de un proceso directo, es decir, en lugar de inbound, un proceso de outbound, tenemos que estar ante una persona o un representante de una empresa, que al final es una persona, que encaja a la perfección con nuestro buyer persona o con nuestro perfil de cliente ideal. Si no estamos sentados en una conversación de ventas con un lead cualificado por marketing o con un lead que es exactamente igual a nuestro cliente potencial, no estamos ante una oportunidad de ventas. Sí, Carlos, cuéntame. Y este es un tema interesantísimo, gente, en las ventas. Y es algo que Blas trabaja con mucho ahínco en sus charlas y en su capacitación, porque quizás en una escuela anterior en la cual yo puedo venir, el foco era en la cantidad. Hay que tener clientes, hay que llenar el pipe, hay que llenar el funnel para tener clientes y procesar, ¿ok? Entonces, pero ahora el concepto que Blas trae y que lo incorporamos en este programa es que más que tener clientes, el nombre del juego es tener al cliente correcto, que Blas lo llama el cualificado o el calificado. Y eso es importante, gente, porque en un estudio que tuve la oportunidad de dirigir en una universidad en Caracas, mostramos, Blas, de que la regla de Pareto funcionaba, es decir, que en varias empresas el 20%, el 80% de los ingresos venían por el 20% de los clientes. Pero ¿sabes también lo que se demostró? Que el 30% de los clientes actuales de las empresas se comían el 50% de la rentabilidad. Mira qué interesante, por no tener al cliente cualificado. Y ahí qué bueno, aprovecho para darle bienvenida también a otro compañero en EDVE, que es la persona que precisamente maneja los números, que es el gran Eddie Gouveia. Entonces, qué bueno este concepto y por favor ténganlo en mano. Oye, si realmente tienes al cliente correcto. Genial, Carlos, por eso, porque en realidad vamos a necesitar las dos cosas. Vamos a necesitar cantidad y calidad. La cantidad, y ahora vamos a comenzar a ver la relación. La cantidad de leads puede ser el peor de nuestros enemigos. ¿Por qué? Vamos a pensar que tenemos... Y así vamos ya viendo el resto de indicadores. Vamos a pensar que tenemos un gran número de leads. Tantos que nuestros vendedores o nosotros mismos, si estamos en un proceso de ventas directo donde somos nosotros los únicos vendedores, vamos a pensar que tenemos una cantidad de leads que hace que no le podamos dedicar el tiempo adecuado a cada lead. Por ejemplo, en mi proceso de ventas, para mi empresa de consultoría, yo requiero dedicarle a cada llamada con un cliente como mínimo 1 hora. ¿Por qué? Porque el proceso
es largo, porque necesito conocer al cliente correctamente, porque necesito saber sus problemas, porque necesito que el cliente me cuente esos problemas y necesito ayudarle en esa sesión. Mi proceso de ventas establece que mi llamada de cualificación con cliente, en realidad luego veremos eso, va a durar 1 hora. Si yo me cargo de leads, lleno mi agenda o mi CRM de leads que tengo que tratar esta semana hasta el punto en el que tengo que reducir el tiempo que le dedico a cada lead, lo que va a suceder es que, 1, baja mi tasa de conversión casi seguro. Y lo segundo es que probablemente incluso baje mi ticket promedio. Y ahora cuento eso. Como vemos, y como hemos dicho, el primer indicador que tenemos que tener en cuenta es el número de oportunidades de venta. Eso significa que son las personas que realmente hemos contactado con ellos en un mes. Normalmente puede ser, podemos calcularlo a un mes o a un año. Lo ideal es calcularlo a un mes. Después de eso, vamos a tener en cuenta nuestro ticket promedio. ¿Qué es el ticket promedio? ¿Y cómo se calcula? Es simplemente todos nuestros ingresos que hayamos conseguido en un periodo determinado, en este caso en un mes, dividido por el número de clientes con los que hemos realizado esas conversiones. Directamente, ¿para qué? Para saber de media cuánto hemos ganado con cada transacción. ¿Por qué es importante tener este dato? Yo entiendo que muchas empresas tienen productos o servicios que realmente tienen un gran desnivel en cuanto al valor y al precio. Podemos tener productos premium con un valor muy alto y luego otros productos que tienen un valor más pequeño, que normalmente los solemos utilizar como downselling, pero que pueden ser también productos de entrada. Lo ideal es que podamos tener la media por cada transacción. Eso nos va a ayudar a conocer mejor cómo está fluyendo nuestras ventas. Y por último, por penúltimo, en siguiente, tenemos que tener en cuenta nuestra tasa de conversión, que es de cada 100 prospectos con los que hemos hablado, de hecho, de esas oportunidades de venta, de cada 100 oportunidades, cuántos se convierten realmente en clientes. Y finalmente, todo eso lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por nuestro ciclo de ventas. El ciclo de ventas es el tiempo que tardamos desde el primer contacto con el lead al último contacto cuando se genera la conversión. Y no quiero que esto se quede solo en teoría. Lo que vamos a hacer es directamente, en directo, vamos a calcular nuestro Sales Velocity. Así que quiero que hagan esto. Agarren su libreta, un bolígrafo y comiencen a hacer el cálculo. O mejor incluso, calculadora, nuestro móvil. Y quiero que identifiquemos primero el número de oportunidades que hemos tenido en el último mes. Puede ser que estemos calculando junio, que ha sido un mes completo, o directamente podemos calcular los últimos 30 días, lo que sea más fácil para ti. Entonces, medimos primero, número de oportunidades. Lo anotamos. Después de eso, calculamos nuestro ticket promedio, que por cierto, veo una consulta sobre eso. Una consulta del número de ticket sería el valor promedio de ingresos entre el número de clientes o el número de oportunidades. De clientes, es decir, de transacciones, Erika. Y de hecho, ese es el segundo punto que vamos a hacer. Vamos a mirar en nuestro historial o directamente, si nos acordamos, un aproximado. No es necesario que midamos exactamente nuestro Sales Velocity, pero sí que tengamos un aproximado, a menos que tengamos realmente los datos. Si los tenemos, quiero que lo calcules. Y después, tasa de conversión. ¿De acuerdo? De cada 100 prospectos, ¿cuántos se han convertido en clientes? Para saber en términos porcentuales cuál es esa tasa de conversión. Y finalmente, vamos a dividir
esa cantidad, es lo que nos salga de multiplicar esas 3 opciones por el número de días que tardamos en cerrar una venta. Aunque tengo que decir que acabo de decir cerrar venta porque sé que es el término más utilizado, pero a mí no me gusta utilizar el término de cerrar ventas porque entiendo que cuando vamos con la mentalidad de cerrar, lo que sucede es que terminamos ahí nuestro proceso de ventas. Y ahí termina el ciclo de ventas, pero no el proceso de ventas, y eso nos puede ayudar a incrementar nuestro ticket promedio. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a calcularlo y mientras voy contestando si hay preguntas, dudas en el chat. Y quiero una cosa, para saber realmente que lo hemos calculado, quiero que lo pongas en el chat. Quiero que pongas cuál es tu sales velocity en el chat. Y mientras, no sé, Carlos, si te parece, hacemos un ejemplo. Me parece, porque la idea de esto a uno, como dicen allá en México, le cae finalmente el 20 cuando lo lleva a, cuando saca las cuentas. Yo por eso invitaba a la gente, eso, saque la cuenta. Qué bueno, Erika, que está metida en el juego y está preguntando cómo se calcula. Eso es definitivamente indispensable. Qué bueno. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a pensar que hemos trabajado con 80 leads. Vamos a ver si 80. Ese sería el número de prospectos con los que hemos trabajado, número de oportunidades de venta. ¿Bien? Por otro lado, vamos a pensar que hemos tenido un ticket promedio de $300,000. ¿Esto qué significa? Que en promedio cada transacción que hemos realizado es de 300,000. Y para hacerlo sencillo, muy sencillo, vamos a pensar que nuestra tasa de conversión ha sido un poquito pobre, porque hemos conseguido un lead de esos 80. En este caso sí podemos calcular la tasa de conversión, pero lo voy a hacer sencillo para que sea directamente fácil. Y bueno, y en este caso y hemos tardado 25. Bueno, voy a ponerlo más sencillo todavía. Y perdón. ¿Cómo lo borro? Ok, no me queda claro. No sé si Gabo me puede ayudar con esto, saber dónde puedo borrar. Estoy intentándolo. Ahí estoy borrando. Ah, perfecto, gracias. Por nada. Y, creo que no se ha borrado del todo, lo voy a poner al lado. Ahora, gracias. Ahí quedó borrado. Perfecto, muchas gracias. Pues ahora sí, vamos a pensar que esto hemos tardado. Bueno, aquí, color. Creo que ahora no me permite escribir. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Bien, tenemos 80 leads, 300,000, perdón, 300,000. Y solo hemos conseguido una venta de esas 80. Y hemos tardado 30 días en cerrar, en este caso, esa única venta. ¿Qué sucederá? Para hacerlo así más rápido, esto lo podemos eliminar y tenemos 300,000 entre 30, que evidentemente iba a calcular, pero no hace falta. Nuestro resultado, nuestro sales velocity serían de 10,000. ¿Por qué es importante calcular nuestro sales velocity? Porque no solo nos dice cuánto estamos, como hemos dicho, cuánto estamos vendiendo cada día, sino que además lo que nos está planteando es cómo podemos mejorar nuestras ventas. Tenemos 4 opciones. Una, podemos incrementar el número de oportunidades.
Claro que tenemos que tener cuidado con la calidad de ellos y ahora hablaremos de eso. Segundo, podemos incrementar nuestro ticket promedio, cosa que en principio puede parecer fácil sobre el papel, pero no siempre es sencillo y te voy a contar una forma de hacerlo. Y también tenemos que tener en cuenta, podemos incrementar nuestra tasa de conversión. Quizá es una de los KPIs más fácil de incrementar. Y digo uno de ellos porque desde mi punto de vista el más fácil de incrementar es el primero de ellos, el número de oportunidades, seguido de tasa de conversión. Y tenemos otra opción. Podemos reducir nuestro ciclo de ventas. ¿Por qué? Vamos a pensar que en lugar de esos 30 días, tardo solo 10 días. Sigo con el mismo número de oportunidades, con el mismo ticket promedio, con la misma tasa de conversión, pero en lugar de 30 días, logro que mi ciclo de ventas sea de 10 días. Solo habiendo cambiado uno de los 4 factores. Lo que voy a lograr es que en lugar de tener un Sales Velocity de $10,000 diarios, voy a tener un Sales Velocity de $30,000 diarios. Solo poniendo en práctica uno de esos cambios, solo cambiando uno de los KPIs. Imagínate si cambiamos los 4. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la referencia? Muy, muy importante esto de la referencia. No sé si vas a comentar eso. Sí, no. Yo lo que quería ahora era en esto, amigas y amigos que están aquí bien activos, ¿verdad? Es comentar lo que decíamos al principio, que esto nos permite tener conversaciones mucho más educadas, porque si esto tú al tenerlo en una tabla de Excel, empiezas a jugar con what if, qué pasa si, qué va, porque de repente una cosa es posible y otra cosa no. Pero eso es lo importante. Entonces, claro, lo que nosotros queremos hacer, estas 4 personas que hemos juntado es, oye, no solamente que entiendas, obviamente, en este programa de un mes, que entiendas la fórmula ya sabes cómo utilizarla, sino darte herramientas reales para cada una de estas. Cómo accionar cada una de estas 4 variables para que tú juegues y puedas, oye, tener distintas palancas y accionar y mejorar esa velocidad. Quería aportar eso, amigo mío. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Es así, al final, el cómo se calcula es prácticamente de dominio público, así que en el curso no vamos a hablar solo de cómo se calcula, por si alguien no lo sabe, lo comentaremos, pero en realidad se trata de realmente mejorar todos esos KPIs, tener tácticas y estrategias concretas para poder incrementar el número de oportunidades, para incrementar el ticket promedio, para incrementar la tasa de conversión y para reducir el ciclo de ventas. Y algo muy importante que nos pregunta Miguel, ¿y cuál sería ese Sales Velocity de referencia? Pues tu Sales Velocity del mes anterior. Es decir, esto no se trata de una lucha contra otra persona, o contra otra empresa. Igual que cuando hablamos siguiendo la analogía de antes, ese análisis de sangre, aunque tenemos ciertos parámetros, no podemos medir cómo está los triglicéridos de Claudia Schiffer y cómo están los míos. No se trata de eso. Se trata porque hay muchas cosas que pueden cambiar. Lo que necesito saber es cómo estaban en mi última analítica y cómo están ahora. Así que Sales Velocity no es un indicador que tenemos que medir hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Es una autocompetencia. De hecho, una vez que sabemos cuál es nuestro Sales Velocity, nuestro objetivo es, sea cual sea, ok, ¿y puedo mejorar algunas de esas variables? Ese siempre va a ser nuestro objetivo. Cuando un equipo de ventas, un director de ventas, el dueño de una empresa, está hablando conmigo y le pregunto, ¿cuál es tu objetivo de ventas? Y me dice,
vender el 10% más que el año pasado. Ok, ¿cómo? Y normalmente cuando les pregunto ese cómo, simplemente se me quedan mirando como diciendo, pues vendiendo más, haciendo más llamadas. Y es ahí donde entra Sales Velocity. Nosotros podemos incrementar nuestras ventas utilizando esas 4 palancas. Pero yo he prometido que no solo íbamos a tener esto, saber qué es Sales Velocity y saber que podemos incrementar nuestras ventas utilizando esas 4 palancas, sino que he prometido algo que es que además vamos a incrementarlo el día de hoy. Así que vamos allá. Carlos, ¿quieres comentar algo? Sí, Blas, y es una pregunta que nos hace Miguel Álvarez, que dice, ¿cuál es el Sales Velocity saludable? ¿Cuál es la referencia? Qué buena está esa pregunta. No sé si le entras tú, le entro yo, pero de hecho, justo era lo que comentaba. Lo comentaba ahora mismo, que el Sales Velocity saludable en realidad es aquel que mejora tu Sales Velocity del mes pasado, del periodo pasado. El segundo punto que quiero tratar el día de hoy, además de ya sabemos calcular el Sales Velocity, ya sabemos nuestra radiografía o nuestro análisis de ventas, de cómo está la salud financiera de nuestras ventas. Lo ideal es tener siempre un comparativo de 2 meses. Y lo que vamos a hacer en segundo paso es, ok, vamos a incrementar la calidad de tus leads. Lo decíamos al principio y Carlos decía que es algo que a mí prácticamente me obsesiona. Para mí el número de oportunidades es importante, pero más importante es la calidad de esos leads. ¿Por qué? Lo comentaba antes, incide de una manera drástica en la tasa de conversión. Drástica. Si yo comienzo a buscar los leads en un lugar que no es adecuado, mi tasa de conversión va a bajar. Si yo comienzo a contactar a mis leads de una manera inadecuada, mi tasa de conversión va a bajar. Incluso mi ciclo de ventas puede incrementarse, pero sobre todo la calidad de mis leads, de mis prospectos, esas oportunidades de venta, incide directamente en mi tasa de conversión. Así que tenemos que tener en cuenta primero, para mejorar la calidad de esos leads, ¿dónde buscamos a esos leads? En algunos casos, cuando estamos en procesos B2B, LinkedIn es fabuloso. Incluso cuando estamos en procesos B2C, pero el cliente final tiene que tener un perfil concreto, un perfil profesional concreto, LinkedIn es fabuloso porque te permite segmentar de manera gratuita, algo que no te permite ninguna otra red social. Y esto incide también en algo que me dicen muchos prospectos, incluso clientes, que cuando les propongo cómo incrementarías el número de leads y me dicen comprando una base de datos y poniendo a un vendedor a llamar. No, porque te va a bajar la calidad. Entonces necesitamos buscarlos allí donde estén. ¿Solo están en LinkedIn? No, están en muchos lugares. Lo importante es detectar dónde está tu cliente ideal. Esa persona que se parece realmente a tu buyer persona o al perfil de tu cliente ideal. Segundo, también es muy importante cómo nos ponemos en contacto con ellos. Y de ello va a depender drásticamente la calidad de esos leads. Imagínate si directamente me pongo en contacto con Carlos Slim y le digo, aparentemente es un lead de muy alta calidad, aparentemente. Pero ¿qué sucede si me pongo en contacto con esa persona, con Carlos Slim, y consigo su número de teléfono y le hago una llamada en frío? Pues que no me va a contestar. Y que por lo tanto, por mucho que haya conseguido el contacto de una persona, lo que va a suceder es que por contactarme mal con ellos, que es algo crucial dentro de la calidad, lo que sucede es que el número de oportunidades decae. Así que, muy importante, cuanto mayor calidad tenga nuestro lead,
más creativos tenemos que ser con la forma de ponernos en contacto, sobre todo la primera vez con ellos. Y por último, dentro de aumentar la calidad de los leads, evidentemente tenemos que saber qué es para nosotros un lead de calidad, es decir, un MQL. Lo comentaba antes, un MQL, por sus siglas en inglés, es un lead cualificado por marketing. Pero que no importa si llega a través de una estrategia de inbound o una estrategia de outbound. Lo importante es que cuando hablamos aquí de qué es un MQL, es qué es un lead de calidad. Un vendedor debería tener claro cuáles son esas luces rojas que hace que un lead no sea un lead de calidad, y tiene que también tener ciertas banderas verdes para determinar que sí es un lead de calidad. Entonces, tenemos que determinarlo, ya sea que estemos trabajando con una estrategia de inbound y tenemos que cuidar hacia quién estamos lanzando el mensaje, en qué plataformas lo estamos haciendo, en el caso de estar haciendo campañas de pago, publicidad, a quién estamos segmentando, cuánto estamos pagando por lead, etcétera. Todo eso va a tener mucha incidencia. El equipo de ventas es algo que normalmente no se sabe. ¿A quién le ha pasado? Y esto quiero que lo digan en el chat. ¿A quién le ha pasado que si está en el equipo de marketing, el equipo de ventas se ha quejado de que están haciendo un mal trabajo marketing porque la calidad de los leads no es la adecuada? ¿A quién le ha pasado que estando en el equipo de ventas, lo que sucede es que el equipo de marketing dice, no, mis leads son magníficos, realmente están calificados al 100%, pero lo que sucede es que tú no los estás tratando correctamente, les llamas tarde, el proceso de ventas no es el adecuado porque realmente mi trabajo yo lo he hecho, te he traído los leads adecuados y tú no eres capaz de convertirlos. Esta es la eterna lucha y en realidad esa lucha debería desaparecer. Lo que necesitamos saber es, ventas, para ti, ¿qué es un lead de calidad? Cuando llegue a ti ese lead de verdad, ¿qué es para ti algo de calidad? Y marketing tiene que decir también qué opina sobre la conversión en marketing, porque no tenemos que olvidar que si hacemos una estrategia de inbound marketing, tenemos que tener en cuenta no solo a quién nos dirigimos, sino de esas personas quién se convierte en un lead primero no calificado y después calificado por marketing. Bien. Tercer cosa que tenemos que tener en cuenta para incrementar nuestro Sales Velocity hoy mismo, aumentar el tamaño de nuestra oferta. ¿Esto qué significa? Y por cierto, ahí le falta una P donde está tu precio optimizado al valor. Es muy importante detectar si realmente nuestro producto o nuestro servicio está generando un mayor valor que de nuestra competencia. Tendemos a pensar a la hora de fijar precios que nuestro precio tiene que estar en precio de mercado. ¿Eso qué significa? Lo que diga mi competencia. Mi precio va a ser el que diga mi competencia. El tener precios similares al de nuestros competidores está diciendo de manera implícita que tu producto o servicio es exactamente el mismo que el de tu competencia. Por lo tanto, eso incide en tu tasa de conversión muchísimo. Así que, y además, evidentemente, en el ticket promedio. Así que, si queremos incrementar nuestro ticket promedio y de paso incrementar nuestra tasa de conversión, tenemos que determinar si nuestro precio está optimizado realmente a nuestro valor. Y si lo está, pero aún así estamos en precios de mercado, lo que necesitamos es incrementar nuestro valor para de esa manera poder aumentar el tamaño de nuestra oferta. Al final, todo en proceso de ventas y proceso de marketing, todo se explica a través de una matriz de expectativa-experiencia. Porque no se trata tanto de qué tan bueno sea tu producto, sino de qué tan buena sea la experiencia de usar tu producto o servicio en relación
con la expectativa que tenía ese cliente con respecto a esa experiencia. 4, tenemos que disminuir el ciclo de ventas. Lo veíamos, tenemos 4 KPIs importantes que inciden de manera directa en el ciclo de ventas, perdón, en el Sales Velocity, y uno de ellos es el ciclo de ventas. Y mientras que el resto los queremos incrementar, el ciclo de ventas queremos disminuirlo. Y aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y de hecho voy a ir al chat inmediatamente porque veo que Félix ha escrito un párrafo. Entonces, con respecto a ponerte en contacto con un lead, ¿podemos decir que la llamada en frío es mejor para estrategias de inbound? No. ¿Y para estrategias de outbound email marketing? No. Ahora cuento eso. Sé que no es absoluto, pero podría ser como una referencia para mejorar la tasa de conversión o ticket promedio. Antes de seguir con disminuir el ciclo de ventas, voy a responder a esa pregunta de Félix porque me parece importante. Primero, tenemos que diferenciar procesos de inbound y outbound. Procesos de inbound son aquellos en los que generamos una estrategia, normalmente una estrategia ligada a un plan de contenidos, a una estrategia de marketing de contenidos, para atraer a leads de calidad, a leads que se autocalifican solos. Es decir, que son los leads los que se ponen en contacto con nosotros. Eso es un proceso de inbound. Por lo tanto, ahí no necesitamos hacer llamadas en frío, necesitamos proveer el workflow y podemos llamar a ese workflow como sea, embudo de ventas, bueno, como lo que sea en realidad, un embudo de ventas o un flywheel, pero es importante tener ese workflow para hacer. ¿Cómo hacemos que un desconocido nos conozca? ¿Cómo hacemos que interactúe con nosotros? ¿Cómo hacemos que esa persona se contacte con nosotros y se interese por nuestro producto o servicio? En el caso de outbound, es cuando nosotros nos ponemos en contacto con ese lead. Y en ese momento, en este caso no es un lead todavía, es un suspecto, y necesitamos que se convierta primero en prospecto y después que sea un prospecto cualificado. Para ello, vamos a tener que determinar cómo nosotros nos ponemos en contacto con él. Y existen muchas formas de ellas. Una de ellas son las llamadas en frío. Y voy a decir algo que muchos vendedores me van a decir que estoy loco, pero yo lo he vivido así, lo creo así y además con muchos de mis clientes lo he visto en números. Las llamadas de venta en frío es lo peor que puede hacer alguien, y me acerco al micrófono para que se escuche mejor, es lo peor que puede hacer un vendedor. ¿Por qué? Porque existen formas de calentar esas llamadas. Ojo, y no estoy diciendo que las llamadas sean malas. Me encanta hacer llamadas de ventas. Incluso a mí, personalmente, me encantan las videollamadas de venta, pero no entiendo por qué hacer una llamada de ventas en frío si no está justificada. Y aquí, por ejemplo, hay expertos en ventas como Tito Bort que establecen que una llamada, como tal, una llamada en frío, debería hacerse cuando nuestro ticket promedio supere los $30,000 anuales. Si el ticket promedio con nuestro cliente supera los $30,000 anuales, ahí sí y solo en ese momento estaría bien hacer llamadas en frío. Pero si no es así, las llamadas en frío de verdad son ineficientes para conseguir tener la tasa de conversión adecuada y sobre todo por el ciclo de ventas. Cuando digo esto no es caprichoso, y yo sé que puede parecerlo y que incluso alguien puede decir, es que a Blas no le gustan las llamadas en frío. En realidad, hacerlas como tal me encantan, pero son totalmente ineficientes. ¿Por qué hacer una llamada en frío si puedo? Vamos a pensar, quiero venderle a Carlos Slim. ¿Por qué hacerle una llamada en frío si puedo conseguir su correo electrónico personal, su WhatsApp, su número de WhatsApp, lo puedo conseguir? Y además, evidentemente, no para contactarlo en frío por WhatsApp, sino
puedo hacerle una campaña en LinkedIn o en Facebook, donde él dirá que no entra nunca, pero por supuesto que entra, o en Instagram, o incluso a través de Facebook, en cualquier plataforma o en cualquier página web? ¿Podría hacerlo y además dirigida solo, única y exclusivamente a Carlos Slim? Imagínate el costo de adquisición de cliente. Mínimo, porque estoy haciendo una campaña totalmente optimizada. Por cierto, si quieren saber cómo poder conseguir esos datos y además cómo hacer una campaña para un grupo tan reducido como pueden ser los tomadores de decisión de una empresa, eso lo vamos a ver evidentemente en el curso de Sales Velocity. ¿Por qué hacemos eso? Evidentemente acorta el proceso de ventas, el ciclo de ventas lo acorta muchísimo. Y así uno es la respuesta a la pregunta de Félix con este cuarto objetivo, que es disminuir nuestro ciclo de ventas. Tenemos que determinar primero cuál es nuestro proceso de ventas paso a paso, quién está involucrado en cada uno de esos pasos de nuestro pipeline y además saber si estamos hablando con las personas correctas. Lo que sucede la mayoría de veces en la mayoría de procesos de ventas cuando estamos haciendo ese proceso de ventas, estamos intentando realizar una venta, es que estamos hablando con la persona que no va a ser la tomadora de decisión. Es más, que ni siquiera forma parte del proceso de decisión. Es muy importante saber si estamos hablando con la persona correcta. Y por último, tenemos que tener en cuenta la regla 10-10-80, que está íntimamente ligado a 1, tasa de conversión, y 2, ciclo de ventas. ¿Qué es la regla 10-10-80? La regla 10-10-80 determina que, de hecho, se parece mucho a la ley de Pareto y está muy ligada a la ley de Pareto, pero lo que dice es que de todo tu pipeline, de toda la base de datos de tus clientes o posibles clientes, el 10% no va a querer comprar. Y esto es importante saberlo. El 10% no va a querer comprar. Son lo que en ventas se suelen denominar como pateadores de llantas en Latinoamérica o pateadores de ruedas en España. Es simplemente una persona que quiere preguntar o que incluso pueda ser tu competencia. Es más, yo sé que en este webinar está mi competencia, por supuesto. ¿Por qué? Porque quieres saber qué es esto de Sales Velocity, cómo lo ponemos en práctica y cómo además ayudamos Carlos, Agustín, Alejandro y yo a nuestros clientes con esas métricas. Otro 10% simplemente no está preparado para comprar todavía. ¿Eso qué significa? Significa que aunque quiera comprar, aunque sea un lead cualificado, simplemente no es su momento de compra actual. Y simplemente quería tener también referencias para saber si realmente nos puede contactar en un futuro o no. Pero el 80% va a querer comprar. ¿Esto qué significa? Que si somos capaces de identificar qué hace que un lead sea realmente, esté dentro de ese 80% y además sabemos cómo hacer para que nuestro proceso de ventas sea incluso más rápido, más veloz y más eficiente para ese 80%, vamos a lograr que se incrementen nuestras ventas y sobre todo vamos a hacer que nuestro ciclo de ventas se reduzca. Y en quinto lugar, y ahora voy a responder a las preguntas, es muy importante conocer realmente nuestros números. Porque, claro, comenzaba diciendo que el primer factor es conocer nuestro Sales Velocity, determinarlo y jugar con esas palancas, pero también es muy importante que realmente cada uno de los vendedores de nuestro equipo esté realmente consciente de sus números, porque la mayoría de veces cuando hablo con un vendedor o con un empresario le pregunto cuál es tu tasa de conversión,
no sabe realmente cuál es su tasa de conversión. Si le pregunto cuál es tu ticket promedio, lo que va a hacer es espera un momento y agarrar su móvil o su calculadora para calcularlo inmediatamente porque no es consciente de sus números. Así que me parece crucial esto, que seamos capaces de conocer nuestro ticket promedio. Vamos a ir con esas preguntas, respuestas o Carlos, cuéntame. Sí, hay un tema de tiempos, amigo mío, okay. 5 minutos, y vamos a tomar nota de esas preguntas y las vamos a responder por aquello de el respeto a la hora que hemos pedido a la gente que nos acompañe. Yo creo que ahorita hay una información muy interesante para que tú nos la presentes, ¿te parece? Me parece correcto. Pues bien, de hecho, ya lo hemos mencionado antes, Carlos, Alejandro, Agustín y yo tenemos un programa donde realmente trabajamos en esas 4 palancas. No se trata solo de calcular un KPI, se trata de conocerlos a la perfección, de saber qué estrategias, qué herramientas, cuáles son las prácticas correctas que tenemos que hacer para mejorar cada uno de esos indicadores. Y podríamos hacer una cosa. Tenemos un programa, Sales Velocity Challenger, que podría costar $3.500. Y digo podría porque realmente fue el precio que yo le dije a Carlos por el que deberíamos vender ese producto. Porque estamos hablando de sesiones, de 4 sesiones de acompañamiento, pero no solo las sesiones. Vamos a trabajar durante todo un mes para mejorar nuestro Sales Velocity y vamos a ver todas las formas de hacerlo y además con 4 visiones distintas, donde la forma de incrementar el ticket promedio que tiene Agustín probablemente sea distinta, aunque complementaria con la que tenga Alejandro. Y de esa manera vamos a enriquecer nuestros procesos de venta porque vamos a tener 4 visiones de cómo podemos mejorar nuestro Sales Velocity. Finalmente, tanto Carlos como Agustín como Alejandro me convencieron de que podríamos hacer algo que es venderlo a 590 para todos nuestros clientes y finalmente dijimos, ¿y si hacemos una cosa? ¿Y si como lanzamiento especial no lo dejamos en esos 590, sino hacemos que solo por esta vez, solo esta única vez, lo tengamos en $190? Y tenemos esa opción y es más, solo para los que están inscritos en este webinar, tenemos además un descuento adicional del 20% usando el código de descuento webinar. Voy a compartir rápidamente mi pantalla para saber cómo utilizarlo porque es muy sencillo. Y eso es importante, esto que va a hacer ahora nuestro amigo Blas, porque en la otra sesión la gente como que se confundió. Entonces, para que veas ahorita cómo es, te vas a la página que ahora vamos a compartirte, la página también por acá, y Blas te va a explicar cómo hacer uso de este descuento adicional del 20%. Así es, una vez que estamos en Sales Velocity Challenger, puedo darle clic aquí directamente a quiero acelerar mis ventas o hacer scroll hacia abajo, pero directamente aquí evidentemente tenemos toda la información de ese programa, incluso semana a semana, qué vamos a ver, qué vamos a hacer en cada una de las semanas, pero justo cuando lleguemos a la parte final, tenemos aquí el precio 190, precio original 590, precio de lanzamiento 190 y tenemos la opción de únete ahora. Le damos clic a únete ahora y se nos va a abrir una página para poner nuestros datos. Voy a poner datos, voy a poner, por ejemplo, estos. Aquí, si queremos factura directamente, dependiendo del país, nos va a pedir nuestros datos fiscales. En este caso, no los voy a rellenar, pero simplemente tendríamos que darle aquí, en el caso de México, añadir RFC. Y le damos a próximo paso. Y lo que tenemos que hacer es irnos hasta aquí y poner el código. En este caso es webinar en mayúscula y le damos a aplicar y directamente nos cambia. De hecho, ahora mismo en este caso no es válido el
ver, no lo he escrito bien. Blas. Pero va a estar... Ah, no me deja escribir, ¿verdad? No, sino que creo que estás compartiendo solo la pestaña. Por lo que cuando le diste clic a una ahora, se te abrió una extensión, por lo que no estamos viendo. Ok, perdón. Vamos a hacerlo rápidamente. Entonces, ahora sí. Esta es la página que hemos visto antes. Le damos a quiero acelerar mis ventas. Únete ahora. Muchas gracias, Gabo, por la aclaración. Y aquí nos va a aparecer un apartado para poner nuestros datos. Como digo, voy a poner mis datos. Aquí sería donde ponemos nuestro RFC o nuestros datos fiscales, dependiendo del país va cambiando. Y es aquí donde vamos a poner nuestro código, que es webinar. Y le damos a aplicar. E inmediatamente nos aparecerá el descuento aplicado. Dependiendo del país, aparecerá en pesos o en dólares, en euros, en cualquier moneda local. En el caso, Blas, de nuestros amigos de Venezuela, hay muchísimas opciones, ¿ok? Por PayPal, por Cele e incluso en bolívares. ¿Ok? Estamos aceptando pagos en bolívares a los que te pones en contacto conmigo directamente, perdón, en carlos@neurocess.com y podemos procesar sin ningún problema tanto el precio como el descuento para que lo puedas, ya te digo, por lo que sea más cómodo, porque en Venezuela está limitado el uso de esta herramienta, pero podemos atenderte y factura y todo lo demás allá en Venezuela. Así es. Incluso tenemos precio especial para grupos, simplemente con contactarnos a cada uno de nosotros, o si no tienes nuestros datos, simplemente dándole clic aquí a contactar, podemos hablar de precio especial para grupos. Y por mi parte sería todo. No sé si, evidentemente, ahí Carlos ha dejado su correo. No sé, Carlos, si quieres comentar algo adicional. Yo lo que quiero hacer es darle las gracias a todas las personas que se han conectado. Las preguntas, dudas que hayan podido quedar en el aire, las voy a leer y me voy a contactar de manera... Bueno, no, las vamos a contactar para todos. Por si alguien no ha preguntado pero tiene dudas, voy a grabar un vídeo adicional con todas esas dudas y se los haré llegar a todos. Extraordinario, la verdad que Blas, bueno, la gente reportando alta satisfacción, agradecimiento. Así que amigos, bienvenidos entonces a esta era del Sales Velocity. Gracias por acompañarnos en esta primera acción formal de este nuevo sueño llamado Linking, que estoy compartiendo con este extraordinario profesional llamado Blas Martínez. Así que, amigas, amigos, muchas gracias por haber estado acompañándonos. Gracias, Gabo, como siempre, detrás de telones, haciendo que toda la magia ocurre. Erika, Berta, Miguel, Félix, Rafael, Alberto, muchas gracias. Van a estar recibiendo el enlace con la grabación para que lo puedan ver las veces que sea necesario. Así que, amigas y amigos, muy buenas tardes. Como dice mi colega y mi socio, que tengas una muy bonita tarde. Te robé la frase. Así es. Que disfruten mucho. Un abrazo. Bye, gracias. Cuídense mucho. Gracias, Rabito. Bye. Gracias, Eddie. Qué bueno. Saludos, Eira. Excelente.